al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana o mediodía. Es una bendición de parte del Señor permitirnos hoy estar grabando, amados hermanos, este video, donde estamos seguros de que el Señor se moverá de una manera muy especial en nuestras vidas. Saludos a todos los que se vienen conectando. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermana Mayra, Alex Pineda. Dios le bendiga, hermano David Lebrón. Gloria al Señor. Estamos en esta hermosa mañana o mediodía, amados hermanos, para bendecir el nombre del Señor. Reconocer, hermanos, de que Él es Dios. Ya es mediodía, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estudiar lo que es una enseñanza bajo el tema el propósito de la unción en esta hermosa tarde. Amados hermanos, ayer estuvimos viendo lo que es, hay que pagar el precio para la unción. Y estamos contentos de estar aquí en esta hermosa tarde, amados hermanos, esperando que muchos estén pendientes de esta predicación. Vamos a buscar el libro de Isaías 10:27. Isaías 10:27. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Buen Dios y Padre que está en gloria, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, amado Dios, porque vamos a estar, Padre, compartiendo su palabra, amado Dios, esperando, amado Dios, que sea usted tocando los corazones. Gracias, Señor. Bendiga a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando. Bendito sea Dios. Que Dios la bendiga, hermana Mayra. Gloria al Señor. Compartan esta bendición en esta hermosa tarde para que muchos puedan ver. Estamos predicando lo que otros callan. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a iniciar con esta enseñanza en este hermoso mediodía. El propósito de la unción. Ese es el tema hoy. ¿Cuáles son los propósitos de la unción en la vida de un creyente? Una pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de la unción en la vida de un creyente? Ya que muchos, amados hermanos, han salido con unción extraña, que son antibíblicas. Pero hoy vamos a ver el propósito de la unción en esta hermosa tarde. Yo no sé si usted está bajo la unción. Yo no sé si usted siente la unción del Espíritu Santo. Yo no sé cómo usted camina con el Señor, pero hoy queremos llegar hasta el fondo de su corazón por medio de la palabra del Señor. ¿Cuáles son los propósitos de la unción en la vida de un creyente? Es importante saber. ¿Para qué es la unción? ¿Para qué se necesita la unción? ¿Por qué debo yo tener la unción del Señor en mi vida? ¿Para qué es la unción? Desafortunadamente, amados hermanos, hay muchas personas que usan la unción para, amados hermanos, para muchas cosas que no es de provecho.
Mucha gente usa la unción para el beneficio de su propia vida, desafortunadamente, para engrandecer a un hombre y no a Dios. Muchos creen que para eso es la unción, para engrandecer a un hombre y no a Dios. Que Dios bendiga la vida de Alex y Ana Ramos, bendito sea el Señor, hasta Maryland, gloria al Señor. ¿Para qué es el propósito de la unción? ¿Por qué debo de tener la unción? Algunos usan la unción para engrandecer a un hombre, para creerse grande, para creer que ellos son los últimos que están en el desierto. Pero amados hermanos, a continuación vamos a estudiar cuál es el propósito de la unción en la vida de un creyente. Dios le bendiga, hermano Osman Leiva, desde Maryland, bendito sea Dios. ¿Cuál es el propósito de la unción en la vida de un creyente? Vamos a estudiar eso, amados hermanos. Es importante en estos últimos tiempos que estamos viviendo estudiar por qué los cristianos deben de tener la unción de Dios en sus vidas. Amados hermanos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos da la unción? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te da la unción? El propósito es para consagrar a personas o cosas al servicio de Dios. No es para hacer ganancias deshonestas. Uno de los primeros propósitos es para consagrar personas o cosas al servicio de Dios. Apartarlas para el Señor, separarlas para Dios. La unción, amados hermanos, en una persona es la que lo aparta para ser consagrado al servicio de Dios. Por eso debemos de tener la unción del Señor, estar consagrados para el servicio de Dios. Necesitamos la unción y la habilidad de Dios para hacer cualquier trabajo, por pequeño o significante que parezca. Y mucha gente quiere hacer cosas del Señor, tocar lo que está santo del Señor y ensuciarlo, y quieren hacerlo con odio, con rencor, con envidia, con engrandecerse, con que yo soy más grande que tú, con que a mí Dios me usa. Mira, amados hermanos, dice aquí esta enseñanza, amados hermanos, que el propósito de la unción es para consagrar a hombres, a mujeres, para el servicio del Señor. Sea pequeño el trabajo que tengas que hacer para Dios, o sea grande, tienes que estar consagrado. Tienes que consagrarte, amados hermanos. El propósito de la unción es ese, que debemos de consagrarnos, guardarnos para Dios, tener la unción del Señor, amados hermanos, a través de la palabra, como nos enseña la palabra. Cuando se escogían a los hombres para trabajar en la obra, eran llenos de la unción del Espíritu Santo, eran llenos de Dios. Ahora cualquiera, amados hermanos, que está apagado, quiere enseñar, quiere predicar. Cualquiera que está en discordia, que está en odio, que está en desobediencia con su pastor, con los líderes, con los ancianos, que están en desobediencia, quieren predicar, quieren enseñar, pero ¿sabe qué? No han sido consagrados con la unción, no han sido separados para eso, no han sido apartados para eso. Usted que nos escucha hoy, amados hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la unción de su Santo Espíritu. ¿Con qué propósito es la unción en tu vida y en la mía? ¿Con qué propósito? Con el propósito es de que mejoremos, que trabajemos para el Señor, sin odio, sin ira, sin contienda, sin murmuración, sin envidia, sino que lo hagamos para el Señor, cuidadosamente y piadosamente, con amor, con humildad, no creyéndonos que yo soy mejor que tú, que yo predico mejor que tú, que yo soy el grande. Si desde que estamos así creyéndonos, no estamos consagrados con esa unción.
El propósito de la unción es consagrar personas o cosas al servicio de Dios. Tú tienes que estar consagrado para trabajar para Dios. Tú tienes que estar consagrado con la unción, apartado para Dios, separado para Dios, sin chismes, sin ira, sin contiendas, sin pleitos, sin envidia, sin murmuraciones. Tienes que estar separado para Dios. Y ese es, amados hermanos, el propósito de la unción. Separar hombres para el servicio de Dios. Separar mujeres para el servicio de Dios. Gente, amados hermanos, que reconoce. Gente que es pobre de espíritu, que reconoce que depende de Dios. Gente, amados hermanos, que tiene un espíritu sencillo, un espíritu quebrantado, un espíritu, amados hermanos, pobre, que el que habla Mateo 5, donde habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos alcanzarán el reino de Dios. Gente, amados hermanos, que trabaje para Dios sin odio, sin rencor. Gente que fue separada por la unción del Señor, por el mismo Espíritu Santo de Dios, fueron consagradas, fueron apartadas de este lado para acá, para que hagan el trabajo del Señor. El hombre y la mujer sin la unción de Dios, amados hermanos, el hombre puede tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, puede hablar intelectual, puede tener muchas enseñanzas, pero ¿sabe qué? Si la unción no va, el hombre daña todo lo que Dios quiere hacer. Por eso es necesario que vaya el conocimiento y la unción de Dios en nuestras vidas, amados hermanos, para que nosotros podamos, hermanos, hacer la obra de Dios. Ya ve, amados hermanos, porque mucha gente puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene la unción del Señor no va a hacer nada. Y sabe lo que, amados hermanos, lo que leíamos de Isaías, amados hermanos, de Isaías 10, lo que leíamos. ¿Sabe cómo dijo Isaías 10? En Isaías 10, 27 dijo: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuál yugo? Las cargas. ¿Cuál yugo? El chisme, el odio, la discordia, los soberbios, los que muchas veces creemos que somos los últimos en la tierra. Amados hermanos, ese es el propósito de la unción. ¿Cómo Dios te escogió a ti para que seas líder, para que seas ministro, para que estés al frente, para que estés cantando? ¿Cómo Dios te escogió? Te preparó con la santa unción de su Santo Espíritu. Te separó, te consagró para que seas útil en su obra, para que hagas el servicio de Dios en su obra, no como tú quieres hacerlo, no como del punto de vista que tú quieres verlo, sino como Dios quiere que lo hagamos. Para eso, amados hermanos, es el propósito de la unción. Ayer predicamos, hay que pagar el precio por la unción. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por la unción? Eso fue lo que predicamos ayer. Amados hermanos, sí, amada hermana Maida, cuando somos consagrados de parte de Dios, del Espíritu Santo, no hay hipocresía. Debemos de ser consagrados como Dios nos consagró. Nos apartó para que marquemos la diferencia. Se necesita la unción del Espíritu Santo. Mucha gente cree que la unción del Espíritu Santo es hablar unas 4 lenguas, es dar unos cuantos brincos, es quebrar bancas, es tirar bancas. No. La unción te consagra. La unción te hace humilde. La unción te hace ver, te enseña las cosas que tú no sabes. La unción nos enseña muchas cosas. Y la necesitamos urgentemente en estos tiempos, en los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Amados hermanos, necesitamos esa unción en estos tiempos. Son tiempos peligrosos. Y gente que esté llena del poder del Espíritu Santo
va a estar confiada. ¿Por qué necesitamos la unción, amados hermanos? Porque ¿sabe qué? En estos tiempos que está ocurriendo toda pandemia, ¿por qué necesitamos esa unción? Porque en estos tiempos es cuando más confiados debemos de estar como cristianos, sirviéndole a Dios en estos momentos difíciles, creyendo que hay un Dios de poder, creyendo que si pasa esta pandemia vamos a sobrevivir, vamos a vencer. Y si esto no termina, creyendo de que si Cristo viene, nos vamos con el Señor, porque estamos preparados, estamos consagrados con la unción que Él nos ha dado. Estar creyendo, hay muchos que están abatidos, turbados, cristianos. Amados hermanos, usted que es siervo de Dios, sierva de Dios, nosotros somos la solución para este mundo por medio de la unción que Dios nos ha dado. Somos la sal de la tierra, los que le damos el sabor a la tierra por medio de lo que Dios nos ha dado. Nos ha consagrado. Usted no tiene que estar, amados hermanos, ahí turbado, decepcionado. Tenemos que estar con esa fe, amados hermanos, que en un tiempo que no estaba la pandemia, predicábamos y también estábamos en el templo, pero ahora más que nunca es cuando más debemos de reconocer, amados hermanos, y ver la madurez espiritual que hay en nosotros, de que nada de esto nos va a hacer perder la mente, sino que más bien esto es una oportunidad donde Dios ha permitido que hagamos plataformas en la casa, que hagamos altares en la casa, donde, amados hermanos, Dios nos ha dado un sinnúmero de enseñanza, donde Dios nos está dando temas, amados hermanos, donde el Señor está haciendo algo con la gente que nos está escuchando. Pero, amados hermanos, ese es el propósito de la unción, consagrarte a ti y a mí para el servicio del Señor, sea pequeño o sea grande, lo que debemos de hacer, pero debemos de estar consagrados. Ese es el propósito de la unción en esta tarde que queremos hablar de ese tema. Amados hermanos, y es importante que estemos consagrados. ¿Cómo alguien sucio va a estar trabajando en la obra? Alguien, amados hermanos, que anda en chisme, anda en pleito, en ira y contienda, no está consagrado para Dios. Y el propósito de la unción es consagrar personas o cosas al servicio de Dios. Y hay mucha gente que está tocando hasta los micrófonos como si nada, y andan allí en pleitos, andan en cosas allí en desacuerdo, y ellos, eso está santo, está consagrado, está ungido para el Señor, amados hermanos. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Ese es el propósito de la unción. Gloria al Señor, hermano Pastor Antonio Sosa, hermano Ronnie. El propósito de la unción es consagrar personas o cosas para el servicio del Señor. Si tú no estás consagrado, no puedes hacer el servicio de Dios. La unción que necesitamos es para hacer las habilidades de Dios, para hacer cualquier trabajo, sea pequeño o grande para Dios, estar consagrados. Ese es el propósito de la unción. Como Dios, amados hermanos, te sacó a ti. Tú que cantas, tú que adoras a Dios, usted, hermano evangelista, hermano pastor, mi esposa, todos los que tenemos privilegio, nos tuvo que consagrar para hacer el trabajo. Si Dios no nos consagraba, no servimos de nada. Nadie nace siendo pastor, nadie nace siendo evangelista, nadie nace siendo alguien que canta, que le canta a Dios. Todos, amados hermanos, nos forman, y el Señor nos va formando por medio aún de los líderes que tuvimos, nos va formando por medio de la unción que Él nos ha dado, nos va formando, amados hermanos, por medio de la obediencia que tenemos, nos va formando por medio de la palabra, amados hermanos. El propósito de la unción. La unción te consagra, la unción te separa, la unción te santifica para que sirvas en la obra, para que seas un instrumento del Señor y seas un vaso de honra y no de deshonra. La unción nos capacita. Dios bendiga a nuestra prima Ruth Díaz desde Maryland. Bendito sea el Señor. Ese es el propósito de la unción. Consagrar personas o cosas para el servicio de Dios, porque no es cualquier servicio, no es cualquier trabajo que vas a hacer. Tienes que trabajar para Dios, sea pequeño o grande el cargo que llevas o el privilegio que llevas. Tienes que estar consagrado para Dios. Tienes que estar consagrado para Dios, sea pequeño o grande el trabajo que tú tengas que hacer en la obra. Hasta para mover las sillas de la iglesia tienes que estar consagrado.
hasta para limpiar el piso, ahí donde mapea, tienes que estar consagrado, porque todo eso está consagrado para Dios. Amados hermanos, ese es el propósito de la unción. La unción. ¿Cuál es el propósito? El propósito, separar hombres y mujeres para el servicio de Dios, sea pequeño o sea grande, lo que tenga que hacer para el Señor, pero que lo haga con esa santa separación que Dios le ha dado, amados hermanos. Compartan el video todos los que te están metiendo para que muchos aprendan, amados hermanos, en esta tarde. Bendito y alabado sea Dios. Dios bendiga a los que se están conectando. Mi hermana Sandra Hernández, mi hermano José Luis Quevedo, que Dios los bendiga en esta hora. Estamos estudiando el propósito de la unción. El propósito de la unción es separar personas como a ti y a mí para el servicio de Dios, consagrados, sea pequeño o grande el trabajo. Tenemos que estar consagrados. Tenemos que estar consagrados para el Señor. Porque si no estamos consagrados, dañamos lo de Dios, ensuciamos lo santo de Dios, ensuciamos lo que es santo, amados hermanos. Debemos de estar consagrados para el Señor, separados para Dios. Ese es el propósito de la unción. Uno de ellos, de esos puntos, el propósito de la unción es consagrarnos. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no nos consagraba y no nos separaba a como nosotros éramos, y que aún nos hace falta mucho, ya hubiéramos destruido a muchas personas, ya nos hubiéramos agarrado a golpes con las personas. Y por eso Dios te separó, te ungió, el Espíritu reposó sobre ti, te apartó para su obra. El propósito de la unción. Amados hermanos, ese es el propósito de la unción, que Dios ha venido separando hombres y mujeres para su servicio. No es como yo pienso, no es como tú pienses, es lo que la palabra diga. Amados hermanos, y es necesario que estemos consagrados para el Señor. Dice la Biblia, amados hermanos. Dios le bendiga, hermana Consuelo Santos, desde allá de Maryland. Estamos dando el tema, el propósito de la unción. El propósito de la unción es consagrar hombres y mujeres o cosas para el servicio de Dios. Aleluya. Te separa para que hagas su obra. Porque sin la unción, yo y usted no servimos en el servicio de Dios. La unción, como les dije, no es andar haciendo tanto desorden que vemos hoy en día en muchos videos, la gente haciendo desorden, golpeándose, tirándose sillas. Eso no es la unción. La unción te mantiene firme en el día malo. La unción te da madurez y te enseña a probar los espíritus que no son de Dios. No es emoción, no es jugar con las emociones de la gente, sino que estar firme en los fundamentos de la palabra. Y dice Éxodo, amados hermanos, Éxodo 28:41. Éxodo 28:41 dice: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Le dijo el Señor: mira, conságrame a sus hijos. Moisés, úngelos, conságralos, santifícalos, para que sean mis sacerdotes, porque yo no puedo usar un vaso sucio. Hermano y hermana, muchas veces nosotros decimos: me estoy consagrando en la palabra, me estoy limpiando. Oye, pero si no hay cambio, oye, si estás en chisme, si no amas a tu pastor, si no amas a los demás, si no eres obediente a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, ¿de dónde vas a estar consagrado? ¿De qué consagramiento me estás hablando? Aquí ungieron a estos para ser sacerdotes. Y muchos andan con falsas enseñanzas. No, que Dios me habló y Dios me ungió. Te tienen que ungir. Te tienen que consagrar.
tu líder, el que está al frente de ti, tu pastor. No va a venir el mismo Dios a ungirte, por eso tiene pastores aquí en la tierra, para que sean tus pastores y te pastoreen. Fueron consagrados. Amados hermanos, son tiempos decisivos que vivimos, pero mucha gente está en rebeldía, no conocen la palabra, no estudian, no buscan de la palabra del Señor. Y es necesario que nos acerquemos al Señor. ¿Y sabe cómo le dijo el Señor a Moisés de estos sacerdotes? Éxodo 29:29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Les habló hasta de las vestiduras. Y muchos evangelistas, pastores, ministros, músicos, diáconos, sugieres, líderes, que supuestamente están en lo sagrado de Dios, tocando, ministrando lo de Dios, andan enchorados afuera, andan peor que los del mundo. Y aquí habla de las vestiduras que tenían que tener, amados hermanos, consagrados para Dios, consagrados para el Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Hay que consagrarnos. Si usted tiene un privilegio, conságrese para el Señor. Debemos de tener la unción para hacer el servicio de Dios. Debemos de tener la santa unción para estar, amados hermanos, haciendo el servicio del Señor. El tema es el propósito de la unción. ¿Y cuál es el propósito de la unción? Es consagrar personas y cosas para el servicio de Dios. ¿Será que hoy nos estamos consagrando? Hermanos, consagrémonos hoy. No es como tú piensas, es que yo soy pastor y yo pienso que así, y esto no es pecado y yo puedo andar como me da la gana. No, el ministro de Dios tiene que andar como ministro de Dios, en la calle y aquí adentro y donde sea. El que tiene privilegio también. Consagrémonos para el Señor. Hay que consagrarnos. Hay que consagrarnos para Dios. Vivamos para Él en estos últimos tiempos. Hermanos, acerquémonos a Él en estos últimos tiempos. Compartan este video para que sea bendición para muchos, ya que estas enseñanzas casi no se dan. Y amados hermanos, y el Señor le habló a Moisés cómo debían de ser los sacerdotes. Éxodo 30:30 dice así: ungirás también a Aarón y a sus hijos los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Le dijo ungirás, no les dijo ellos mismos se van a poner y ellos mismos van a decidir. Los vas a ungir para que hagan mi trabajo, para que sean mis sacerdotes. Los vas a ungir para que sean mis sacerdotes. Gloria al Señor, porque esta palabra hace efecto, hermanos. Por ahí veo unas caritas enojadas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, porque que se dé cuenta el diablo y los demonios que la iglesia de Cristo tiene que estar consagrada para hacer la obra de Dios. Gloria al Señor, amados hermanos. No es así por así como nosotros creemos. Ay, es que fíjense que yo pienso que esto y que el pastor está haciendo mal, o que el diácono, los líderes, o que el anciano está haciendo mal. Oye, conságrate para Dios, para que Dios te utilice como un vaso de honra. Consagrémonos para el Señor. El propósito de la unción. Ese es el propósito de la unción. ¿Cuál es el propósito de la unción?
capacita al creyente para llevar a cabo su ministerio. La unción te capacita para llevar a cabo su ministerio. La unción no solamente consagra y aparta, sino que también capacita para llevar a cabo su ministerio. Si la unción no está en una persona, fracasa. Si la unción no está en una persona, fracasa. Te consagra, te capacita para llevar su ministerio. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea, hasta en lo último en la tierra. Hechos 1:8. Testigo. ¿Qué clase de testigo? De los mártires, de los sufrimientos, de las muertes de los cristianos. Ser testigo del poder de Dios, eso significa, amados hermanos, los mártires que vienen para la iglesia y los que hubieron, los sufrimientos, las persecuciones. Por eso necesitamos la unción. Necesitamos la unción para que estemos capacitados. Necesitamos el propósito de la unción para estar capacitados, hermanos. Son tiempos decisivos, hermano Gilson. Dios le bendiga. Hasta ahorita lo hemos conectado. Bendito y alabado sea Dios. Estamos predicando bajo el tema el propósito de la unción. El primer punto es: ¿cuál es el propósito de la unción? El propósito es consagrar a personas o cosas para el servicio del Señor. Sea mínimo, sea pequeño el trabajo grande que hagas para Dios, tienes que estar consagrado. Segundo punto: capacita al creyente para llevar a cabo su ministerio. Capacita al creyente para llevar a cabo su ministerio. Comparte esta palabra, hermano Gilson. Bendito sea Dios. Amados hermanos, si un hombre y una mujer no llevan la unción, fracasan. Por mucho conocimiento que haya, fracasan. Porque la unción es la que te prepara a llevarte a cosas que tú no conoces y a soportar los días malos y a estar firme, siempre confiado, como que si nada está pasando alrededor, aunque sabemos que eso no se ignora, pero estamos confiados de que si pasamos esta pandemia vamos a vencer, y si Cristo viene antes de eso, también vamos a vencer en el nombre de Jesús. Estar confiados, no atribulados, estar más que nunca fundamentados en la palabra. La unción nos capacita. El poder es que los lleva a cabo a cualquier trabajo en la obra dada por Dios. Usted y yo no sabemos predicar tal vez, pero ¿sabe qué? La unción de Dios nos ha capacitado para predicar. Nos ha capacitado para hacer obras que no podíamos hacer antes. Obras que ahora tenemos que sacrificarnos a veces hasta por muchos y dejar nuestro tiempo a un lado, que antes no lo podíamos hacer. Amén. Nos prepara y nos capacita. Amén, amado hermano Gilson. Sin unción no hay ministerio. Amén. Gloria al Señor. Y esa unción nos prepara, amados hermanos, y nos capacita. Tercer punto, amados hermanos, el propósito de la unción: para crear celo y pasión de Dios en el creyente. Para crear celo y pasión de Dios en el creyente. Que el creyente, el celo, se mantenga consagrado. Dos de las cosas que hoy, amados hermanos, le hacen falta a la iglesia de Cristo son la pasión y el celo por la obra del Señor. Existen personas que están haciendo su trabajo sin pasión. Oiga, personas que están haciendo su trabajo sin pasión, murmurando del pastor, murmurando de aquel, murmurando del otro, pero están al frente, cantando, están predicando, están aconsejando. Que el Señor reprenda al diablo, amados hermanos.
si usted no está haciendo su trabajo con amor, es mejor que se aparte ahí porque está estorbando. Y lo hacen con sus propias fuerzas. Como resultado de esto, se dañan y se cansan espiritualmente. Debemos desarrollar un celo santo por la obra del Señor, tal como lo vemos, amados hermanos, relajado en nuestro Señor Jesús. Debemos, amados hermanos, de cuidarnos. Si tu trabajo sientes en la obra que te es carga, sientes que te sientes incómodo, apártate de ahí. No es tu trabajo, no estás consagrado. Y siéntate a aprender, a escuchar. Son momentos de que, amados hermanos, debemos de estar más que nunca firmes en el Señor. Muchos están ahí con miedo y están ahí encerrados, deprimidos. Pero ¿a dónde está la unción que recibiste? La unción te capacita para el trabajo del Señor y para toda obra. Que si los días están malos, gloria a Dios, yo me gozo en Cristo Jesús. La unción te prepara. Pero, amados hermanos, hoy la gente está abatida, turbada. Y ya, amados hermanos, algunos ya antes grababan en vivo, ahora ya no graban en vivo, porque algunos están escondidos. Hermanos, y hoy más que nunca no hay que escondernos. Hay que hacer la guerra al diablo a través de esta palabra. Hay que pelear la buena batalla, hermanos. La unción te ayuda, amados hermanos. La unción te capacita. Es para crear celo y pasión de Dios en el creyente. Amados hermanos, es necesario que nosotros busquemos esa unción. ¿Sabe que Jesús tenía celo y todo eso? Y dice la Biblia en Juan 2:14 al 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercaderes. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así les dijo Jesús. Los azotó, amados hermanos, porque estaban haciendo venta ahí en el templo, estaban haciendo un relajo. Y hoy en día, en algunos templos, hasta de la Avon, van a vender unos hermanitos, hermanitas sinvergüenzas. Es por la falta de unción, es por la falta de consagración que tienen para el servicio del Señor. Como que el Señor los envió a vender, como que el Señor los envió a mercaderas, a hacer mercaderas en la iglesia, amados hermanos. La unción nos capacita, la unción nos prepara, y es por eso que debemos, amados hermanos, de estar preparados para estos días malos. Son días donde no hay que estar atormentados, hay que mantener la fe, aquella fe que decíamos tener. Ahora hay que echarla a andar. Pasemos esta pandemia o no la pasemos, gloria a Dios.
Cristo viene o no venga, gloria al Señor, pero debemos de estar preparados en el nombre de Jesús. Amados hermanos, debemos de estar preparados porque los tiempos son malos y hay que estar preparados para irnos con el Señor. El tema es el propósito de la unción. Amados hermanos, y hoy debemos de estar consagrados para Dios. ¿Para qué más es el propósito de la unción? El propósito de la unción es para destruir las obras del diablo. La unción pudre yugos de opresión del diablo. En cualquier lugar donde la unción está presente, siempre habrá manifestaciones de demonios, porque ellos son atormentados por la unción, pero el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo dijo Isaías 10:27, lo que leímos. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Porque hay gente con yugo, porque no tienen la unción, no están consagrados para Dios, tienen odio, rencor, critican, hablan tanto, hablan mal del otro, el fulano, y que Dios me habló, y que Dios me habló. ¿Cómo te va a hablar Dios si no estás consagrado? Como hablábamos el día de ayer, hombres de Dios solo 2 veces escucharon la voz de Dios, dice, y mucha gente rebelde que anda en enemistad con su pastor, que no aman a sus pastores, que andan en contra de sus pastores y dicen que Dios le habla. ¿Será el Dios de este siglo el que habla? 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado a la humanidad y los incrédulos para que no vean y les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo Dios te va a hablar si no te consagras? ¿Cómo Dios te va a hablar si aborreces a tu pastor? ¿Cómo Dios te va a hablar si aborreces al que predica en contra de tu pecado? ¿De dónde Dios te va a hablar? ¿Qué consagrado vas a estar? Esa es una mentira del diablo que te hace sentirte bien, pero la Biblia te dice que estás mal. Por mucho que creas que estás bien, en tu adentro la palabra te va a seguir redarguyendo, diciéndote estás mal, tienes que dar el brazo a torcer, no estás consagrado, estás ayunando y con odio y con ira y rencor y sin hablarle a tu hermano y odiando a tus pastores, estás ayunando, eso es aguantar hambre, no estás consagrado, estás aguantando hambre, por mucho que hagas, por mucho que lloras, estás llorando de por gusto. Hay que estar consagrados para Dios, hay que estar separados para Dios. Hay que estar humildes para Dios. Hay que servirle a Dios de todo corazón, con humildad, con humillación, la cual dice la Biblia. Amados hermanos, son tiempos difíciles. Para eso sirve la unción, para quebrantar todo yugo de esclavitud. Esa es la unción, amados hermanos, la que debemos de tener cada uno de nosotros para romper cadenas, para echar fuera demonios. ¿Por qué no se manifiesta Dios en esa área con nosotros? Porque muchas veces nos creemos grandes. Amados hermanos, mire cómo dice la palabra, Hechos 10:38. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos y dice, ¿y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él, ¿no? O sea, estaba diciendo, ¿cómo Dios va a andar sanando a los oprimidos por el diablo? Si fue ungido por el Espíritu Santo, como Jesús. Y porque muchos le decían, tú estás echando demonios por Belcebú. Y Jesús les dijo, ¿cómo el mismo diablo se va a estar sacando afuera? Amados hermanos,
Por eso es que debemos de pelear la buena batalla. Compartan esta palabra, hermanos. Compartan esta palabra para que, amados hermanos, sea de bendición para muchos. Amados hermanos, ¿para qué es el propósito de esta unción? Para sanar a los quebrantados de corazón. Tengo la firme convicción, amados hermanos, de que el Espíritu Santo es la medicina para aquellos que están heridos emocionalmente, cuyo corazón está herido y necesita ser sanado. Lamentablemente la iglesia ha tenido que ir al mundo a tomar méritos psicológicos para sanar las personas heridas y emocionalmente, cuando, amados hermanos, la solución es la realidad que está en la unción del Espíritu Santo. Ningún psicólogo puede sanar tu alma. Aún el mismo psicólogo necesita a Cristo Jesús. Aún los consejeros del mundo tienen heridas en su corazón y necesitan venir a Cristo. Amados hermanos, ese es el propósito de la unción. Libertar a los cautivos, romper las cadenas, echar fuera toda obra de Satanás. ¿Será que hoy estás consagrado para Dios? Mire lo que dijo Jesús, Lucas 4:18. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para darles la noticia, para predicarles el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, los que están heridos, a pregonar libertad a los cautivos, los que están atados, y vista a los ciegos, a los que están ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, que tienen oprimidos, que están deprimidos, que se sienten morirse, que mejor quieren morirse, y a predicar el año agradable del Señor y también el día de venganza del Señor. Y esa misma palabra está en Isaías 61:1 hasta el 3. Amados hermanos, ese es el propósito de la unción. La unción no es que te den fama y que andes brincando, corriendo de aquí para allá. Es que hay que romper cadenas, hay que libertar a los oprimidos, hay que libertar a los que se quieren quitar la vida. Hay que orar por ellos. Hay que libertar a los endemoniados, para eso es la iglesia, para que sean libres y vengan a Cristo. Para glorificar a Jesús y no a los hombres, hay ministros que han prostituido la unción buscando la gloria para ellos y no se la dan a Jesús. La unción del Espíritu siempre debe exaltar las obras de Jesús. La manera para saber si un miembro del cuerpo de Cristo es de Dios se observa si la persona exalta a Cristo o se exalta a sí mismo, porque muchos se exaltan a sí mismos. Muchos creen, no, que yo soy aquí, que yo aquí. Tú no eres nada. La unción, amados hermanos, pudre los yugos. El propósito de la unción es para consagrar hombres y mujeres o cosas para el servicio del Señor. Para eso es la unción. Y es necesario que toda la iglesia la tengamos, amados hermanos. Es importante que tengamos esa unción, porque son los tiempos peligrosos. Dice la Biblia, amados hermanos, Juan 16:13,
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así dice la palabra. El propósito de la unción para consagrar hombres y mujeres o cosas para el servicio del Señor, sea mínima, pequeña o grande, el trabajo que hagas, tienes que estar consagrado. Capacita al creyente para llevar a cabo su ministerio, para destruir las obras del diablo. Para eso es el propósito de la unción. Para libertar a los cautivos, a los oprimidos. La unción del Espíritu Santo es la mejor manera de libertar a los oprimidos. Hay personas las cuales viven en una constante depresión y no pueden, amados hermanos, dormir, se sienten deprimidas y que ya no tienen sentido vivir, y por eso es necesario que sean liberadas por medio de la unción. Hay yugos de esclavitud que atacan a las personas, pero hay una sola cosa que pudiera destruirlos, estos yugos, es la unción del Espíritu Santo manifestada a través de la iglesia. Estamos estudiando, amados hermanos, el propósito de la unción. El propósito de la unción es consagrar hombres y mujeres o cosas para la obra del Señor, sea mínima, sea pequeña, que estén trabajando en la obra de Dios, pero estar consagrados, separados para Dios, consagrándonos para el Señor. Amados hermanos, y es necesario, porque la unción capacita. No la unción de la que estamos hablando, que andan corriendo a lo loco, destruyendo sillas, destruyendo todo el templo. Eso no es unción. Tanta gente que ha salido con locura, que diciendo que la unción de aquí, la unción de allá, que la unción de la escoba, que el Señor reprenda al diablo. Hay una sola unción, la que habla la Biblia, que es para romper yugos de esclavitud, para libertar a los cautivos y a los oprimidos, a los que se quieren matar, para decirles que aún hay esperanza, para darles deseos de vivir, para libertar a los que andan en vicios. Por ejemplo, yugos de opresión, temor, sexo, vicios, enfermedades, drogas, alcoholismo, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, prostitución, hechicería y otros más. Cuando la unción se manifiesta de una manera poderosa en la iglesia o algún lugar donde se proclama el nombre de Jesucristo, no hay demonio que la pueda resistir. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque estamos hablando del propósito de la unción, porque hay gente que aún nos pueden estar viendo hoy, tienen odio, rencor, practican pornografía, practican cosas ilícitas a escondidas, y la unción tiene que romper esos yugos de esclavitud. La unción tiene que romper esos yugos de esclavitud. La unción no es estar a lo loco, brincando, corriendo, amados hermanos. La unción te capacita para estos días que estamos viviendo. Te prepara para hacer mejor el trabajo en la obra del Señor. Porque un hombre como usted y como yo, un pastor, no puede hacer el trabajo si no tuviera la unción en él. Un líder, un anciano, un diácono no puede hacer el trabajo si la unción de Dios no está en él. Un músico no puede hacer el trabajo. Puede cantar bonito, pero sin unción solo se siente el muy ruido. Amados hermanos, preparémonos. El propósito de la unción es consagrar hombres y mujeres para el servicio de Dios, por muy mínimo que sea, por muy pequeño o grande que sea,
Dios te consagra, porque te quiere consagrado. Ya vimos a Aarón cuando Dios lo consagró para el servicio de Él. Amados hermanos, Dios te rescató del mundo para consagrarte, santificarte, para que tú seas un ministro. Que, amados hermanos, que trabajes en su obra, que le sirvas consagrado a Él. Amados hermanos, ¿cuál es el propósito, amados hermanos? Es capacitar a los creyentes con los dones y con los ministerios del Señor. Dios ha impartido una medida de gracia, de unción. El propósito es que nos capacita, nos prepara para hacer su obra, no como nosotros queremos, aunque muchas veces quisiéramos hacer obras de que el Señor no quiere que las hagamos, quiere que hagamos su obra de la mejor manera, como Él quiere que lo hagamos, amados hermanos. Y por eso es necesario que nos preparemos. Dice la Biblia, primera de Pedro, amados hermanos, 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelos a otros como buenos administradores, amados hermanos. No como nosotros queremos, es como Dios quiere. Amados hermanos, en esta tarde es necesario que conozcamos cuál es el propósito de la unción. Es necesario, el propósito de la unción no es jugar con la mente de los demás. El propósito de la unción es servirle a Él y estar firme, estar capacitados para su obra, separados para su obra. Amados hermanos, y el Espíritu Santo ha dado dones diferentes por medio de su Santo Espíritu para edificar la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la unción interna? Dios usa la unción interna para enseñarnos todas las cosas. Para enseñarnos todas las cosas. La unción interna, amados hermanos, la unción interna es para enseñarnos todas las cosas. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Jesús explica, amados hermanos, por medio de Juan, que tenemos la unción del Santo para enseñarnos todas las cosas si hemos sido consagrados. Amados hermanos, y esa unción debe permanecer en cada uno de nosotros, ya que en estos tiempos, sea que pase lo que está pasando o no pase, estar confiados en Cristo y estar sirviéndole de todo corazón. Y el Señor nos capacita por medio de esa unción. La unción capacita y consagra para llevar a cabo el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas
como por ejemplo, amados hermanos, capacitó al apóstol Pablo en el libro de Hechos 19, 11 al 12. Nos capacita para ese llamado. Nos prepara para ese llamado, para que le sirvamos a Él. Nos capacita para su obra. Nos capacita para servirle. Dice la Biblia, Hechos 19, 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos a los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Milagros sobrenaturales que hacía el apóstol Pablo por medio del Espíritu del Señor, amados hermanos. Y en esta hora es necesario que usted y yo debemos de estar consagrados para Dios. El apóstol Pedro le dijo, amados hermanos, al paralítico que pasaba en la puerta del templo llamado La Hermosa: de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y eso pasó en Hechos 3:1. Amados hermanos, Hechos 3:1 al 6. Era por la unción que andaba con ellos que sucedían los milagros de Dios, lleno del Espíritu Santo, amados hermanos. Y es necesario que usted y yo estemos con esa unción. Ese propósito de la unción para llevar a cabo el llamado de Dios en nuestras vidas, amados hermanos, y poder hablar a las vidas y a las necesidades, poderles hablar de Dios. No estamos, amados hermanos, nos estamos acercando a la venida de Cristo, y ya muchos han engañado a la gente con falsa unción. Con falsa unción que no lo es, amados hermanos. Los han engañado, y Juan, el discípulo amado, dijo que no creáis a todo espíritu, porque no todos son de Dios. Amados hermanos, la unción de Dios, el propósito de la unción es consagrar hombres y mujeres o cosas al servicio de Dios. Te capacita para llevar a cabo su ministerio. Pudre el yugo de esclavitud. Amados hermanos, y hoy en día ha salido tanta gente con esas falsas unciones, diciendo que la unción de la gasolina, que la unción del cigarro, pero ya vimos cuál es el propósito de la unción. El propósito de la unción es capacitar personas o cosas al servicio de Dios, sea mínimo o grande o pequeño. El trabajo que estés haciendo para el Señor debe de estar consagrado. Si no estás consagrado, no sirves. Conságrate para que hagas bien la obra del Señor, para crear celo y pasión en los creyentes. Para eso es la unción, para destruir obras del diablo, para sanar a los quebrantados y dejar en libertad a los cautivos. Consagrémonos para que sirvamos al Señor. Ese es el propósito de la unción, amados hermanos. Consagrémonos. No le creamos a todo, porque no todo es de Dios. Hay gente que de repente empieza a hablar lenguas, algunos aprendidas,
Y empiezan a profetizar. Hay de aquel que dice, así dice el Señor, y Dios no ha dicho nada. Hay gente que cree que con un brinco, unas cuatro lenguas, creen que están bajo la unción, pero es gran chismosa, lengua larga. Amados hermanos, el que está bajo la unción no es chismoso ni lengua larga, ni está perdiendo su tiempo viendo la novela y el partido, sino que está bajo la unción de Dios en la palabra, está orando por los que necesitan oración. Amados hermanos, si es necesario que nos consagremos para Dios. La unción de Dios te capacita para hacer su obra. El propósito de la unción, ayer predicábamos bajo el tema: ¿estás dispuesto a pagar el precio por la unción? Ahora es el propósito de la unción. Amados hermanos, pongamos atención en todo. Mucha gente sigue otros predicadores, aún gente de nuestra misma congregación. ¿Por qué? Porque no los conocen. No conocen el testimonio, no saben su vida, no saben cómo viven, pero la gente está ignorante siguiendo predicadores que hasta ni pastor han de tener, evangelistas, o pastores que algunos se han puesto y lo siguen. No saben cómo son, no saben de dónde salieron. ¿Por qué a nosotros no nos siguen estando en la misma congregación? Porque nos odian, nos aborrecen, porque les conocemos sus pecados y predicamos en contra de sus pecados, y como a nosotros nos están viendo ahí mismo, por eso no nos escuchan. Más bien quisieran destruirnos, pero van para el cielo. Quiero decirles, no estás consagrado, estás con hipocresía. Debemos de consagrarnos. Muchos dicen, no, es que estamos escuchando una palabra que edifica y la de tu pastor no te edifica. Lo que eres un gran hipócrita. No te edifica la de tu pastor, como sabes que te da. ¿Cómo otra te edifica de otro que no te aguanta tu rebeldía y tu pastor que te está aguantando y aguantar y aguantar? No estás consagrado. Escucha esta palabra. Escucha cuál es el propósito de la unción: consagrarnos para trabajar para la obra del Señor, para trabajar. Gente trabajando en la iglesia, en las iglesias, trabajando allí, que supuestamente deberían de estar en la misma visión del pastor, que deberían de estar unidos con su pastor, pendiente a qué hora van a salir los servicios, trabajando pero como que sin nada. Amados hermanos, gente bola de hipócrita. Necesitamos apartarlas y sentarlas. Necesitamos un pueblo que de verdad, amados hermanos, esté consagrado para Dios. Un pueblo que esté, amados hermanos, que de verdad esté de acuerdo allí sirviendo, no murmurando, porque si está murmurando se está condenando. Suelta tu privilegio, suéltalo, porque estás estorbando. Hay que consagrarnos. Estar murmurando, estás trayendo maldición a tu vida. La palabra condena la murmuración. Hermanos, hay que consagrarnos. Hay que consagrarnos para el Señor. ¿Usted cree que así, gente así, se va a ir al cielo? Nadie se va a ir para el cielo. Sea pastor, sea evangelista, sea lo que quiera que sea, aunque la gente le aplauda, allá en el infierno va a aparecer con toda esa gente. Preparémonos. No importa quién sea. En el infierno vas a aparecer con aquellos que les aplaudías. Y a los que les gusta que les aplaudan, allá van a aparecer por rebeldes. El propósito de la unción es de que Dios consagra a hombres y mujeres. Si estás en rebeldía, tú no puedes tocar los instrumentos de Dios. Tú no estás consagrado. No puedes estar ocupando un lugar que no te corresponde. Ese es el propósito de la unción, que Dios consagra
a hombres para que trabajen para Dios y las cosas que están ahí para el Señor. Hermanos, seamos astutos, no nos dejemos usar por el diablo, no dejemos que el diablo nos meta odio, rencor, que así no nos vamos con Dios. Como decía ayer nuestro querido pastor Antonio Robles, no le hagas la guerra a tu pastor, ayúdale. No seas una piedra tú de tropiezo, la cual Dios tenga que condenar y enviar al infierno. Ni yo como pastor. Todos los que estamos aquí, hermanos, debemos de consagrarnos para el Señor. Son tiempos peligrosos. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos a Él. Son tiempos difíciles. Y hoy más que nunca hay que acercarnos al Señor. Pronto vendremos con una enseñanza más bajo el tema cómo activar la unción. Amados hermanos, acerquémonos a Él. Amados hermanos, el propósito de la unción es el tema. ¿Cuál es el propósito de la unción? Consagrar hombres y mujeres o cosas para la obra del Señor, para que trabajen para el Señor, sea mínima, sea pequeña o grande, que estén consagrados para Dios. Hermanos, consagrémonos ya para Dios. No es que yo no puedo, yo no paso al pastor, no paso al líder, no paso a los ancianos. Pues es tiempo consagrarnos. No que como pastor yo no paso a los miembros, pues es tiempo consagrarte, porque como pastor nos va a llevar el diablo si no nos arrepentimos. Y es tiempo de empezar a hacer la obra del Señor, consagrados para Dios. Amigos, hermanos que están allí, consagrémonos para el Señor. Así, amados hermanos, hasta aquí llegamos con este tema, y más noche, más tarde estaremos con otro tema. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante. Comparta esta bendición y sabemos que está siendo de mucha bendición la palabra del Señor. Hermana Guadalupe Soto, Dios le bendiga. Y usted no estaba al principio, vea toda la enseñanza y Dios la va a edificar. Que el Señor bendiga a todos ustedes, amados hermanos, que están pendientes, y a todos los que no están pendientes, bendiciones en el nombre de Jesús.